La sala estaba en silencio cuando mi cuñado Rafael pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿Por qué está ella aquí? No es parte de nuestra familia. Mi suegra Blanca asintió desde su sillón, mirándome con esos ojos fríos que conocía tan bien. No tiene nada que aportar a esta reunión. Era una tarde de octubre, 3 meses después de que mi amado suegro don Fernando falleciera. Todos estábamos reunidos en la enorme casa familiar para la lectura del testamento. Yo estaba sentada junto a mi esposo David, quien apretó mi mano con fuerza. Él sabía lo que su familia me hacía sentir. Siempre lo supo. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía todo el derecho de estar allí. Y en minutos, se enterarían de una forma que jamás olvidarían. Permítanme contarles cómo llegué a ese momento. Mi nombre es Alicia Romero, y durante 8 años fui tratada como una extraña en la familia de mi esposo. Desde el día de nuestra boda, mi suegra Blanca dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Mi cuñada Sandra me ignoraba en las reuniones familiares. Rafael, el hermano mayor de David, hacía comentarios despectivos sobre mi trabajo. Consultora de negocios, decía con sarcasmo. Cualquiera puede dar consejos sentado frente a una computadora. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo tenía un don especial. Podía ver patrones donde otros veían caos. Entendía a las personas, sus motivaciones, sus necesidades. Y podía traducir todo eso en soluciones reales que transformaban negocios. No era magia. Era años de observación, estudio, y una intuición que había desarrollado desde niña. Don Fernando fue la única persona en esa familia, además de David, que vio mi verdadero valor. Recuerdo el día en que me llamó a su oficina, hace 5 años. Su empresa de manufactura textil estaba perdiendo clientes importantes. Los empleados estaban desmotivados. Las ventas caían mes tras mes. Alicia, me dijo con esa voz cálida que tanto extraño, necesito tu opinión honesta. Simplemente dime qué ves. Pasé 2 semanas observando todo. Hablé con empleados, revisé procesos, analicé números. Luego le presenté mis conclusiones. No eran complicadas. La empresa había olvidado escuchar a su propia gente. Tenían ideas brillantes que nadie consideraba. Los clientes querían algo que nadie les ofrecía. Don Fernando implementó cada una de mis sugerencias. En 6 meses, la empresa comenzó a recuperarse. En 1 año, estaba creciendo de nuevo. Necesito que esto sea formal, me dijo un día. Quiero contratarte como consultora oficial de la empresa. Yo rechacé el dinero al principio. Es familia. Siempre estaré disponible para ayudar. Él sonrió, pero negó con la cabeza. Precisamente porque eres familia, esto debe hacerse correctamente. Tu tiempo, tu conocimiento, tu esfuerzo tienen valor real. Mereces ser compensada como cualquier profesional. Y así comenzó nuestra colaboración oficial. Durante 5 años trabajamos juntos, transformamos la empresa completamente, expandimos a nuevos mercados. Todo mientras el resto de la familia me trataba como si fuera invisible. En las cenas familiares, cambiaban de tema cuando yo hablaba. En las celebraciones, olvidaban incluirme en las fotos. Blanca una vez me dijo frente a invitados que yo era una niña jugando a los negocios. Pero nunca respondí con amargura. Nunca dejé de ser amable. Porque don Fernando me enseñó algo importante. Tu valor no depende del reconocimiento de otros. Depende de lo que realmente haces. Ahora, sentada en esa sala, escuchando a Rafael exigir que me fuera, sentí una calma extraña. El abogado de la familia, el licenciado Vargas, acababa de llegar. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión seria. Antes de comenzar, dijo mirando directamente a Rafael, debo aclarar algo importante sobre quien tiene derecho a estar en esta sala. El corazón me latía rápido. Lo que venía cambiaría todo para siempre. El licenciado Vargas abrió su portafolio con movimientos deliberados. Rafael se había cruzado de brazos, claramente molesto. Blanca mantenía esa expresión de superioridad. Sandra revisaba su teléfono, aburrida como siempre. Hay personas en esta sala, continuó el abogado, que deben estar presentes por razones que van más allá de los lazos familiares. Rafael soltó una risa seca. Licenciado, con todo respeto, esta es una reunión familiar privada. No entiendo por qué mi cuñada necesita estar aquí.
El licenciado Vargas lo miró por encima de sus lentes. Señor Núñez, la señora Alicia Romero no está aquí solo como esposa de David. Durante los últimos 5 años, ella ha sido consultora oficial de Industrias Núñez bajo contrato directo con don Fernando. El silencio fue absoluto. Vi cómo la expresión de Rafael cambiaba de arrogancia a confusión total. Blanca dejó de sonreír. Sandra finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿Consultora oficial? Sandra frunció el ceño. ¿Con contrato? Sí, el licenciado Vargas sacó varios documentos. Un contrato profesional completo, registrado legalmente. Don Fernando compensaba a la señora Romero mensualmente por sus servicios. Y permítanme ser claro, las ganancias de Industrias Núñez se duplicaron bajo su asesoría directa. Yo permanecí en silencio. David apretó mi mano con orgullo. Él siempre supo del contrato. Pero en esta familia, cada vez que yo mencionaba mi trabajo, me ignoraban o cambiaban el tema. Así que dejé de intentarlo. Eso es imposible. Blanca se inclinó hacia adelante. Fernando me lo hubiera dicho. Algo tan importante. Se lo hubiera dicho, la voz del licenciado Vargas se volvió más fría. Señora Núñez, don Fernando dejó de compartir decisiones empresariales con usted hace años. Específicamente después de aquella cena donde usted llamó a Alicia, una niña jugando a los negocios, frente a toda la familia. Blanca se puso pálida. Yo recordaba esa cena perfectamente. Fue hace 4 años. Había sido especialmente dolorosa porque don Fernando estaba presente y no me defendió en ese momento. Pero al día siguiente me llamó a su oficina. Alicia, me había dicho, no dije nada anoche porque Blanca necesita aprender esta lección por sí misma. Pero quiero que sepas algo, tú vales más que todas sus palabras hirientes juntas. Y voy a asegurarme de que algún día, todos lo vean. Rafael se puso de pie bruscamente. ¿Y se supone que debemos creerle? ¿Dónde está la prueba? Entonces sucedió algo inesperado. El licenciado Vargas sacó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. ¿Pruebas? Aquí están los informes trimestrales que la señora Romero preparó durante 5 años. Aquí están las estrategias implementadas. Aquí están los resultados medibles trimestre por trimestre. Y aquí, sacó otro documento, está el testimonio escrito de 30 empleados de Industrias Núñez sobre cómo las ideas de Alicia salvaron sus trabajos cuando la empresa estaba al borde del colapso. 30 empleados. No sabía que don Fernando había recopilado esos testimonios. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Sandra tomó uno de los informes y comenzó a leerlo. Su expresión cambió lentamente. Esto es realmente impresionante. Lo es, confirmó el licenciado Vargas. Y ahora, antes de leer el testamento, debo pedirles que muestren el respeto apropiado cuando se dirijan a la consejera Romero. Consejera. La palabra flotó en el aire como un trueno silencioso. Rafael abrió la boca para protestar, pero el abogado levantó la mano. Especialmente, continuó con voz firme, considerando el contenido del testamento que estoy a punto de leer. Un testamento que la consejera Romero ayudó a estructurar para proteger esta empresa y esta familia. Mi corazón se detuvo. ¿Yo había ayudado a estructurar el testamento? Don Fernando nunca me lo había mencionado directamente. Pero ahora, recordando nuestras conversaciones del último año sobre el futuro de la empresa, sobre cómo proteger a sus hijos incluso de sus propios errores. Finalmente entendí. Don Fernando había estado preparando este momento desde hacía mucho tiempo. Y yo había sido parte de su plan sin siquiera saberlo. El licenciado Vargas comenzó a leer con voz clara y firme. En el nombre de Dios, yo, Fernando Núñez Salazar, en pleno uso de mis facultades, declaro este testamento como mi última voluntad. Todos estábamos inmóviles. Incluso Sandra había guardado su teléfono. A mi amada esposa Blanca, le dejo la casa familiar en su totalidad y una pensión mensual vitalicia que garantizará su bienestar y dignidad. Blanca asintió levemente, pero su expresión había cambiado. Ya no había arrogancia. Había algo más. Vergüenza, quizás. A mis 3 hijos, Rafael, Sandra y David, continuó el abogado, les dejo en partes iguales todas mis propiedades personales, mis inversiones y bienes inmuebles. Esto representa aproximadamente el 60% de mi patrimonio total. Rafael frunció el ceño.
¿60%? ¿Y el resto? El 40% restante, el licenciado Vargas hizo una pausa, corresponde a Industrias Núñez, la empresa familiar. Esta será dividida de la siguiente manera, y les ruego que escuchen con atención porque don Fernando fue extremadamente específico en sus razones. Mi respiración se había vuelto superficial. David me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Él sabía algo. Su padre le había contado algo. Rafael Núñez recibirá el 25% de las acciones de Industrias Núñez. Sandra Núñez recibirá el 25%. David Núñez recibirá el 25%. Sandra calculaba mentalmente. Eso es solo 75%. Faltan. El 25% restante, dijo el licenciado Vargas mirándome directamente, será para Alicia Romero de Núñez. El mundo se detuvo. Rafael saltó de su silla. Eso es absurdo. Ella no puede tener una cuarta parte de nuestra empresa. Es exactamente lo que don Fernando quiso, respondió el abogado con calma. Y antes de que continúen protestando, déjenme leerles por qué. Sacó una carta escrita a mano. Reconocí la letra de don Fernando inmediatamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mis queridos hijos, leyó el licenciado Vargas. Si están escuchando esto, es porque ya no estoy con ustedes. Y si Rafael está protestando, es porque aún no ha aprendido la lección que intenté enseñarle durante años. Rafael se quedó congelado. Alicia llegó a nuestra familia hace 8 años. Desde el primer día, vi en ella algo que ustedes se negaron a ver, un corazón puro, una mente brillante, y una bondad que nunca se rindió a pesar de cómo la trataron. La excluyeron, la humillaron, la hicieron sentir invisible. Y ella, cada vez, respondió con más amabilidad. Blanca comenzó a llorar en silencio. Cuando mi empresa estaba muriendo, Alicia la salvó. No con trucos ni estrategias complicadas, sino escuchando a las personas. Valorando a los empleados que ustedes ignoraban. Viendo oportunidades donde ustedes veían obstáculos. Ella transformó una empresa al borde del colapso en un negocio próspero. La voz del licenciado Vargas se quebró ligeramente, pero continuó. Le doy a Alicia el 25% no como un regalo, sino como el reconocimiento de lo que ya ganó. Ella salvó sus herencias. Sin ella, no habría empresa que dividir. Y le doy este porcentaje con una condición, que las decisiones importantes de la empresa requieran la aprobación de al menos 2 socios. Esto los obligará a trabajar juntos, a escucharse mutuamente, a ser una familia real. Era brillante. Don Fernando había estructurado la herencia para que nadie pudiera controlar la empresa solo. Rafael, Sandra y David necesitarían mi apoyo, o el de los demás, para cualquier decisión mayor. Nos había forzado a colaborar. Y hay algo más, el abogado sacó un último documento. Don Fernando estableció un fondo de compensación de $200,000 para Alicia Romero, pagadero inmediatamente, como agradecimiento por 5 años de servicio excepcional y resultados extraordinarios. $200,000. Nunca había visto tanto dinero junto. Era el reconocimiento de don Fernando diciendo que mi trabajo había tenido valor real. Rafael estaba pálido. Sandra miraba los documentos en shock. Blanca lloraba abiertamente. Y entonces Blanca levantó lentamente, caminó hacia mí. Perdóname, susurró Blanca con voz quebrada. Por favor, Alicia, perdóname. La sala completa quedó en silencio absoluto. No puedo cambiar el pasado, continuó entre sollozos. No puedo devolverte los años en que te hice sentir que no era suficiente. Pero necesito que sepas que Fernando tenía razón. Yo era la que no era suficiente. Tú siempre lo fuiste. David me apretó la mano. Sabía que esta decisión era solo mía. Tomé las manos de Blanca suavemente. Levántate, por favor. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. Don Fernando me enseñó algo importante, le dije con voz suave. Me enseñó que el perdón no es para quien te lastimó. Es para ti misma, para liberarte del peso. Así que sí, te perdono. Pero necesito que entiendas algo, este perdón viene con una condición. Blanca asintió rápidamente. Lo que sea. Necesito que seas mejor. No solo conmigo, sino con todas las personas a las que juzgas sin conocer.
Que veas el valor en los demás antes de descartarlos. ¿Puedes hacer eso? Lo prometo, susurró. Lo juro. Sandra se acercó entonces, con los ojos también húmedos. Alicia, yo nunca te di una oportunidad real. Siempre seguí el ejemplo de mamá. Pero estos informes, sostuvo los documentos, muestran que fuiste tú quien salvó nuestro futuro. Y yo ni siquiera te di las gracias. Ni una sola vez. Rafael permanecía de pie, tenso, mirando por la ventana. Finalmente se volvió. No voy a mentir y decir que esto no me molesta, dijo con voz dura. Pero tampoco voy a ser tan tonto como para ignorar la verdad. Papá eligió esto por una razón. ¿Y si realmente transformaste la empresa como dicen estos informes? Hizo una pausa larga. Entonces supongo que tengo mucho que aprender de ti. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Y a veces, los comienzos son suficientes. Los siguientes meses fueron transformadores. Blanca comenzó a invitarme a desayunos semanales donde, por primera vez, realmente conversábamos. Me contó sobre sus propios miedos, sus inseguridades. Como ella misma nunca se sintió suficiente y proyectó eso en mí. Sandra y yo nos volvimos cercanas. Descubrí que era increíblemente talentosa pero nunca había tenido confianza en sí misma. Comenzamos a trabajar juntas en nuevos proyectos para la empresa, y su creatividad floreció. Rafael fue el más difícil. Pero un día, 6 meses después de la lectura del testamento, vino a mi oficina con una propuesta. Era arriesgada, ambiciosa, y tenía algunos errores. Pero en lugar de usar mi poder de veto, me senté con él durante horas. Trabajamos juntos, refinamos su idea, la hicimos más fuerte. Cuando finalmente implementamos su plan modificado y tuvo éxito, Rafael me buscó en privado. Gracias, dijo simplemente. Por no humillarme. Por ayudarme a mejorar en lugar de solo señalar mis errores. Ahora entiendo por qué papá confiaba tanto en ti. Un año después del testamento, celebramos el cumpleaños de David en la casa familiar. Todos estábamos allí, riendo, compartiendo historias. Blanca había preparado mi platillo favorito. Sandra me mostró fotos de su nuevo proyecto. Rafael me pidió consejo sobre su próxima propuesta. Mientras cortábamos el pastel, Blanca se acercó y me abrazó. Mira lo que lograste, me susurró. Nos convertiste en una familia real. No por sangre, sino por respeto. Por amor genuino. Eso es lo que Fernando quería. Y tú lo hiciste realidad. Tenía razón. Don Fernando no me había dejado solo dinero o acciones. Me había dejado la herramienta para transformar corazones. Me había dado una posición que me obligaba a ser escuchada, y la sabiduría para usar esa voz con bondad. Esa noche, mientras David y yo regresábamos a casa, me dijo algo hermoso. ¿Sabes cuál fue el verdadero regalo de mi padre? No fueron las acciones ni el dinero. Fue demostrarte, y demostrarnos a todos, que la justicia verdadera no viene de la venganza. Viene de darle a las personas la oportunidad de ser mejores. Y tú nos diste esa oportunidad. Miré por la ventana del auto, viendo las luces de la ciudad pasar. Don Fernando me había enseñado la lección más importante de todas, que el valor de una persona no se mide por cómo la tratan, sino por cómo ella trata a otros incluso cuando no la tratan bien. Y que la mejor forma de ganar no es destruyendo a quienes te lastimaron, sino dándoles la oportunidad de arrepentirse, aprender, y ser mejores. Porque al final, la justicia que reconstruye familias siempre será más poderosa que la venganza que las destruye.